Hola, bienvenido a nuestra siguiente sesión del curso La materia y sus interacciones. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la luz. En nuestra sesión anterior mencionamos qué es la luz visible y por qué es importante que nosotros conozcamos esta. Ahora vamos a continuar sobre cómo esta luz puede influir o puede ayudarnos a identificar diferentes tipos de materia. Y esto en base a la emisión y la absorción de la misma. Vamos a ver la información. Muy bien. Entonces, antes de iniciar con los conceptos de este tema, te preguntarás, bueno, emisión y absorción, ¿por qué son importantes? Bueno, la realidad es que nosotros necesitamos identificar la materia para saber, pues, de qué estamos hablando, ¿no? O de qué está conformado cierto objeto. Bueno, pues la emisión y la absorción de luz nos van a ayudar a identificar precisamente esa materia. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a averiguar en esta sesión. Iniciando por el espectro de emisión, en el cual nos dice que se trata de la luz emitida por una fuente. Esto es la materia que nosotros queremos analizar o que queremos identificar, es la que va a producir esa fuente de luz. Y bueno, tenemos dos tipos de emisiones, la emisión de líneas y la emisión continua. Sin embargo, vamos a hablar solamente de la emisión de líneas, ¿ok? Nos dice que las luces con este tipo de espectro suelen obtenerse excitando eléctricamente un gas. Por lo tanto, quiere decir que la materia que vamos a identificar necesita estar en un estado gaseoso. Se aplica una alta tensión entre dos electrodos separados por dicho gas y se obtiene una emisión luminosa. Muy bien. ¿Cómo pasa esto, Atsiri? En esta pequeña imagen te hice una representación de dos electrodos, uno y dos. Y en el centro tenemos el gas, o bueno, alrededor, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, precisamente se genera una carga eléctrica tan fuerte que se termina excitando ese gas. ¿A qué se refiere con que se excita? Bueno, quiere decir que cargamos tanto a los átomos de este gas o de esta materia que los electrones comienzan a moverse de manera muy rápida, ¿ok? Por lo tanto, se genera una especie de carga eléctrica que posteriormente se transforma en energía luminosa, como una especie de flash. Y cuando se genera este flash es cuando nosotros obtenemos esa emisión luminosa, que con ayuda de un equipo la podemos registrar en algo más o menos así. Cada una de estas líneas se va a generar dependiendo del tipo de materia del que se trate. ¿Quieres decir que no todas son iguales? Así es. Cada elemento de la tabla periódica, recordemos que toda nuestra materia está hecha prácticamente de eso. Entonces, cada elemento de la tabla periódica va a tener un espectro de emisión específico para cada elemento. Y aquí te pongo tres ejemplos. El primero es el oxígeno. Como podrás observar, cada que nosotros queramos identificar oxígeno, nos van a salir estas rayitas de estos colores: azul, morado, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿ok? Sin embargo, si nosotros queremos identificar el hidrógeno, como podremos observar, a diferencia del oxígeno, aquí ya no tenemos nada del espectro ni verde ni amarillo, ni incluso ni naranja, solo una roja. ¿O qué tal el oro? A diferencia del oxígeno, como podrás observar, incluso del hidrógeno, aquí tenemos demasiadas líneas. Bueno, esto quiere decir que cada uno de nuestros elementos va a producir una marca específica o va a generar una emisión de luz específica. Y esa es la primera manera en la cual nosotros podemos identificar nuestra materia. Ojo, recordemos que la emisión es cuando nuestra materia produce ese flashazo, ¿ok? O esa luz, que es la que queda registrada en este momento. La otra manera de identificarla es mediante el espectro de absorción. Y esto se trata de que el espectro de luz continuo pasa a través de un material. Es decir, nosotros vamos a propiciar o vamos a generar la luz para que pase a través de una materia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, los elementos químicos de este medio o de esta materia van a absorber determinadas longitudes de ondas. Y el resultado es una luz con un espectro de absorción en el que cada línea negra
está causada por la absorción de un elemento químico en la trayectoria de esta luz. Ejemplo, aquí tenemos nuevamente un gas. Nosotros vamos a pasar el espectro de luz. Recordemos, cuando tenemos todas las ondas de luz visible, pues la vemos como una luz blanca, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros atravesamos nuestra materia o nuestro gas mediante esa luz y posteriormente este gas, si tiene cierta cantidad de elementos, va a absorber cierta cantidad de longitudes de onda. Y entonces vamos a obtener algo más o menos así, donde, ojo, nos dice que cada línea negra, cada una de estas líneas negras, va a simbolizarnos que hay por ahí un elemento. Y a simple vista, pues se vería un poco complicado, pero ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, cada uno de los elementos de la tabla periódica nos van a mostrar una configuración de líneas diferentes. Por lo tanto, pues cuando nosotros obtenemos este espectro, lo que vamos a hacer posteriormente es irlo comparando. Ejemplo, nuevamente, aquí tenemos la del oxígeno, hidrógeno y oro. Como podrás observar, son muy diferentes entre sí. En el caso del oro es la que más líneas negras tiene, mientras que el hidrógeno es la que menos tiene. En el caso del oxígeno, tiene mayor cantidad de líneas hacia los colores rojos y naranjas, mientras que el oro los tiene hacia los colores azules y morados. Así que como cada uno de nuestros elementos nos va a dar una foto específica, por así llamarla, o nos va a dar un espectro específico, es la manera en que también nosotros podemos identificar. Ahora, ¿notas algo similar entre el espectro de emisión y el espectro de absorción? Bueno, estoy seguro de que sí, y si no, mira bien. Este es nuestro espectro de absorción, ¿ok? Aquí se está absorbiendo el color. Ahora, observa el de emisión. Aquí es donde nuestra materia genera ese color. Como podrás darte cuenta, las mismas líneas que nos faltan, como quien dice, en el espectro de absorción son las mismas que tenemos en el de emisión. Prácticamente son los mismos espacios en blanco o en negro, mejor dicho. Podemos observarlo aquí, por ejemplo, con esta o estas tres. Aquí las tenemos, o incluso una y dos. ¿Qué tal, Atsiri? Entonces, ¿estos se complementan? Pues no es que se complementen como tal, sino que, como bien mencionamos, cada elemento tiene un espectro específico, tanto de emisión como de absorción, y es por eso que nos es fácil de identificar la materia mediante estas dos técnicas. Ahora, bueno, pues sí, nos sirve para identificar materia, pero pues, ¿y para qué nos sirve identificar la materia al final de cuentas? Bueno, en diferentes procesos que tenemos, tanto humanos y animales, necesitamos nosotros que principalmente nuestros alimentos o el agua que vamos a consumir sea de una excelente calidad. Ejemplo, imagínate que el agua potable que nos llega no se le hacen los estudios necesarios o se descubre un pozo y simplemente se toma el agua como potable. ¿Esto sería conveniente? No, claro que no. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que se le hacen diversos estudios. Dentro de esos estudios podemos utilizar la emisión y la absorción de luz para identificar ciertos metales que pudieran estar posiblemente en el agua. De esta manera podríamos saber si nuestra agua realmente puede ser potable o no lo puede ser. O en el caso de los alimentos, tenemos muchos alimentos en los cuales pueden tener agentes contaminantes que obviamente nos van a hacer daño. Es decir, no queremos que nuestros alimentos o el alimento de los animales, por ejemplo, tengan a lo mejor una cantidad elevada de zinc o una cantidad baja de calcio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mediante diferentes análisis, dentro de los cuales se utiliza la espectrofotometría, bueno, pues nosotros podemos identificar estos elementos y podemos medirlos incluso para saber cuál es la cantidad en la que se encuentran presentes dentro de nuestra materia. Bueno, esa fue toda nuestra información por hoy. ¿Qué te pareció? Muy interesante de seguro. Así que ya lo sabes, una manera de poder identificar
nuestra materia o la composición de nuestra materia es mediante un espectro de luz, ya sea por absorción o por emisión de la misma. Déjame aquí abajo todas tus dudas, tus comentarios o si conoces algo más respecto a este tema para enriquecer nuestra sesión. Nos vemos en el siguiente video. Bye.